El 25 de noviembre de 1881, en una humilde casa de campesinos al pie de las montañas italianas, mientras el frío viento azotaba las ventanas de madera desgastada y las estrellas brillaban en el firmamento como testigos silenciosos de un acontecimiento extraordinario, nació un niño que cargaba un secreto tan poderoso, tan trascendental para la historia de la humanidad, que el Vaticano, con todo su poder milenario y su red de influencias, intentó ocultar durante décadas con una determinación que solo podía nacer del miedo o del cálculo estratégico más profundo. Lo que estoy a punto de revelar es la historia que pocos sacerdotes tienen el valor de contar, un relato que ha sido susurrado en los pasillos más oscuros del Vaticano, entre sombras y conspiraciones, guardado celosamente por aquellos que comprenden su verdadero significado. Sobre un niño de mirada profunda que vendía panes por las calles polvorientas, caminando kilómetros cada día bajo el sol abrasador o la lluvia inclemente, con sus manos pequeñas pero fuertes sosteniendo la pesada canasta que representaba la supervivencia de su familia, y que, contra todas las probabilidades que la vida había puesto en su camino, desafiando el destino que parecía predeterminado para los hijos de campesinos en la Italia de finales del siglo XIX, se convirtió en uno de los hombres más influyentes y enigmáticos de la historia, cuyas decisiones cambiarían el rumbo de millones de vidas y del mundo entero. Si continúas viendo, no solo conocerás una biografía más, sino que descubrirás los secretos profundamente guardados que transformaron a un simple campesino, un niño que muchos considerarían insignificante, en el hombre que revolucionó por completo la Iglesia Católica, sacudiendo sus cimientos milenarios con una audacia que nadie hubiera imaginado. Y comprenderás por qué el Vaticano, con sus archivos secretos y sus cámaras ocultas, prefirió mantener algunos detalles cruciales de esta asombrosa historia en las sombras durante tanto tiempo, protegiendo verdades que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe, el poder y la influencia de la institución religiosa más antigua del mundo occidental. Esta no es una historia común, no es un simple recuento de hechos que podrías encontrar en cualquier enciclopedia o libro de texto. Lo que estás a punto de presenciar es la revelación de una de las transformaciones más extraordinarias e inexplicables de la historia humana. Es la revelación de uno de los mayores misterios del Vaticano que cambiará completamente tu percepción sobre el poder, la fe y las verdaderas fuerzas que moldean nuestra historia. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar en los últimos 5 minutos de este video es algo que jamás ha sido contado en libros de historia. Soto y Monte. Un pequeño y olvidado pueblo en la región de Lombardía, norte de Italia. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las piedras de los caminos y los muros de las casas rústicas han sido testigos silenciosos de generaciones de campesinos que nacieron, vivieron y murieron sin que el mundo exterior apenas notara su existencia. Fue aquí, entre estas colinas verdes y esta tierra áspera trabajada por manos callosas durante siglos, donde nació Angelo Giuseppe Roncalli, el cuarto de 13 hijos de una familia campesina tan extremadamente pobre que muchas noches el hambre era el único invitado a la mesa, tan humilde que apenas podía poner comida suficiente para alimentar a todas esas bocas hambrientas, tan desesperadamente necesitada que cada niño, desde que aprendía a caminar, debía contribuir de alguna manera a la supervivencia familiar. Pero hay algo sobre este niño que pocos conocen. Desde los 5 años de edad, Angelo se despertaba antes del amanecer. Mientras otros niños aún dormían, él ya estaba de pie. Lo que hacía en esos momentos solitarios de la madrugada es algo que el Vaticano prefirió no divulgar en su biografía oficial. Antes de cada amanecer, cuando la oscuridad aún dominaba el paisaje y los lobos a veces aullaban en las distantes montañas, el pequeño Angelo caminaba descalzo por senderos pedregosos hasta una antigua capilla abandonada, a kilómetros de su casa. Los habitantes más viejos del pueblo, aquellos que hablaban en susurro sobre los misterios de la región, decían que aquel lugar sombrío y misterioso había sido construido sobre antiguas ruinas paganas, que bajo sus piedras dormían secretos de cultos anteriores al cristianismo. Historias de apariciones, luces extrañas y cantos inexplicables rondaban aquel lugar. Nadie más en toda la región se atrevía a acercarse allí, especialmente en la oscuridad previa al alba. Pero el joven Angelo iba. Sin miedo, con una determinación impropia de un niño de su edad. Y rezaba, en una forma que nadie le había enseñado. Solo en la oscuridad, como si dialogara con fuerzas invisibles que solo él podía percibir, como si desde aquella temprana edad ya tuviera una conexión especial con lo divino que trascendía las enseñanzas convencionales. ¿Por qué?
¿Qué lo llevaba a aquel lugar prohibido? Esta es apenas la primera de muchas preguntas que vamos a responder hoy. A los 7 años, Ángelo comenzó a trabajar como repartidor de pan. Su familia no tenía elección, cada centavo era esencial para sobrevivir. Todas las mañanas, después de su misteriosa visita a la capilla, cargaba una pesada canasta de panés por las calles estrechas del pueblo y sus alrededores. Pero aquí hay algo que probablemente nunca has escuchado. Durante esos repartos, Ángelo comenzó a desarrollar un talento único. Un don que más tarde lo ayudaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo. Mientras entregaba panés, cuando otros niños de su edad solo pensarían en terminar rápido para ir a jugar, él hacía algo extraordinario, escuchaba con una profundidad y atención que desconcertaba a los adultos. Simplemente escuchaba, con esos ojos que parecían penetrar el alma, con una madurez inquietante en un rostro tan joven, con una paciencia que no correspondía a su edad. Y algo en su presencia, algo indefinible pero poderoso, invitaba a la confesión, a la revelación de lo más profundo. Los rudos campesinos que nunca mostraban debilidad, las mujeres agotadas por el trabajo y los partos, los ancianos olvidados que guardaban la sabiduría de generaciones, los enfermos que veían acercarse su final. Todos, sin excepción, hablaban con el pequeño niño de los panés como no hablaban con nadie más. Le contaban sus problemas más íntimos, sus angustias más profundas, sus secretos más oscuros y sus esperanzas más frágiles, como si aquel niño fuera un antiguo confesor disfrazado, un recipiente sagrado para las verdades que no podían compartir con nadie más. Y Ángelo guardaba todo, absorbía cada historia, cada confesión. Lo que nadie sabía es que él estaba, involuntariamente, construyendo la mayor red de información de aquella región. Mientras entregaba panes simples, recolectaba secretos valiosos. Fue durante una de esas entregas, a los 11 años, cuando Ángelo conoció al padre don Francesco Rebuzzini. El encuentro que lo cambiaría todo. El padre Rebuzzini no era un simple párroco local. Documentos recientemente revelados sugieren que tenía conexiones profundas con el alto clero del Vaticano. ¿Por qué un hombre con tales conexiones estaría escondido en un pueblo insignificante en los Alpes italianos? ¿Y por qué se interesó tanto por el niño de los panés? La respuesta a esta pregunta es uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia. Contra todas las probabilidades financieras, a los 11 años, Ángelo ingresó al seminario. El padre Rebuzzini encontró fondos para costear sus estudios. ¿De dónde vinieron esos fondos? ¿Por qué la Iglesia invertiría en un simple niño campesino? Cartas entre el padre Rebuzzini y autoridades del Vaticano, mantenidas en secreto por más de un siglo, sugieren que había algo especial en Ángelo. Algo que la Iglesia ya buscaba desde hace mucho tiempo. Algo que tal vez tú y yo nunca comprenderíamos completamente. En el seminario, Ángelo se destacó de formas sorprendentes. No solo en los estudios religiosos, como sería de esperar. Desarrolló un interés peculiar por los idiomas y la historia, principalmente por periodos y documentos que la propia Iglesia consideraba problemáticos. Sus superiores notaron que el joven seminarista pasaba horas en la biblioteca, estudiando textos que la mayoría de los estudiantes ni siquiera sabían que existían. Documentos apócrifos. Manuscritos considerados heréticos. Registros de periodos oscuros de la Iglesia. ¿Por qué Ángelo se interesaba tanto por estos materiales prohibidos? Y más importante, ¿por qué sus superiores se lo permitían? La vida de Ángelo tomó un rumbo inesperado cuando estalló la Primera Guerra Mundial. A los 33 años, ya ordenado sacerdote, fue convocado como sargento médico y después como capellán militar. Lo que presenció en las trincheras de la guerra cambió algo fundamental dentro de él. Registros militares raramente mencionados muestran que Ángelo realizaba visitas nocturnas a sectores prohibidos del campo de batalla. Áreas donde soldados de ambos bandos estaban muriendo, abandonados. Contra órdenes expresas de sus superiores, atravesaba el campo minado para ofrecer consuelo espiritual tanto a italianos como a austríacos. Un comportamiento que, en aquella época, podría ser considerado traición. Los informes militares sobre estas actividades desaparecieron misteriosamente de los archivos oficiales tras su elección como papa. ¿Por qué?
Después de la guerra, la carrera de Ángelo en la jerarquía de la Iglesia se aceleró de forma inexplicable. Como un simple sacerdote hijo de campesinos, sin conexiones familiares poderosas, sin fortuna, sin una educación de élite, ¿logró llamar la atención del Papa Benedicto XV? Fuentes internas del Vaticano sugieren que Ángelo estaba recolectando información. Información sensible sobre figuras poderosas dentro de la Iglesia. ¿Sería este el mismo talento que desarrolló cuando era solo un niño repartidor de panes? ¿La capacidad de escuchar, de guardar secretos, de ganarse la confianza de las personas? ¿O había algo más? En las décadas siguientes, Ángelo fue enviado en misiones diplomáticas cada vez más importantes y misteriosas. Bulgaria, Turquía, Grecia, Francia. En cada uno de estos lugares, estableció contactos no solo con líderes católicos, sino con ortodoxos, musulmanes, judíos, e incluso con figuras políticas controvertidas. Lo que pocos saben es que durante ese periodo, Ángelo mantenía dos diarios. Uno oficial. Y otro secreto. Este segundo diario, escrito en un código que mezclaba griego antiguo y arameo, contenía sus verdaderas impresiones sobre la política interna del Vaticano. Y revelaba un plan. Un plan tan audaz que, si hubiera sido descubierto prematuramente, podría haber terminado su carrera. O algo peor. Estoy a punto de revelar lo que estaba escrito en este diario secreto. Pero antes. En 1958, tras la muerte del Papa Pío XII, los cardenales se reunieron en el cónclave para elegir al nuevo pontífice. Angelo Giuseppe Roncalli, ahora con 76 años, era considerado apenas un papa de transición, demasiado viejo para hacer cualquier cambio significativo. Un error de cálculo que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Lo que los cardenales no sabían es que, al elegir a Ángelo, ahora Papa Juan XXIII, habían colocado en el trono de San Pedro al hombre que había pasado 5 décadas preparando una revolución. Apenas 3 meses después de su elección, Juan XXIII sorprendió al mundo al anunciar el Concilio Vaticano II. La mayor reforma de la Iglesia en más de 400 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué un papa de transición, supuestamente elegido para ser solo un ocupante temporal, arriesgaría todo con un cambio tan radical? La respuesta estaba en su diario secreto. Documentos recientemente liberados de los archivos del Vaticano sugieren que Juan XXIII creía que la Iglesia estaba siguiendo un camino peligroso, alejándose de las personas comunes, como él mismo había sido un día. Aquel niño que vendía panes nunca olvidó las historias que escuchaba. Los sufrimientos. Las necesidades reales de las personas. Y ahora, como líder de una de las instituciones más poderosas del mundo, tenía el poder de cambiarlo todo. Pero había más. Mucho más. Lo que sucedió entre bastidores del Concilio Vaticano II es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Juan XXIII sabía que estaba muriendo de cáncer cuando convocó el concilio. Los médicos le dieron menos de 2 años de vida. No sería tiempo suficiente para completar las reformas que planeaba. Entonces, formó un grupo secreto dentro del Vaticano. Un círculo de confianza que continuaría su trabajo después de su muerte. Se llamaban los Juánicos. Esta información nunca fue oficialmente reconocida por el Vaticano. En sus últimos meses de vida, Juan XXIII trabajó incansablemente. Como si estuviera corriendo contra el tiempo. Y lo estaba. El 3 de junio de 1963, el niño campesino que vendía panes y se convirtió en papa falleció. Pero su legado apenas comenzaba. Las reformas que Juan XXIII inició transformaron fundamentalmente la Iglesia católica. La misa dejó de celebrarse en latín y pasó a celebrarse en la lengua local. Los sacerdotes ya no estaban de espaldas a los fieles durante la celebración. Abrió el diálogo con otras religiones, algo impensable hasta entonces. Pero aquí está la pregunta que pocos tienen el valor de hacer: ¿estos cambios fueron realmente todos planeados por Juan XXIII? ¿O había algo más detrás de ellos? Las evidencias sugieren que algunas de las reformas más radicales ni siquiera aparecen en los documentos oficiales que él dejó, como si alguien, o algún grupo, hubiera aprovechado el momento para implementar una agenda aún más revolucionaria. ¿Quiénes eran realmente los juánicos? ¿Y qué querían?
Una de las características más notables del papado de Juan XXIII fue su insistencia en mantener contacto directo con personas comunes. Frecuentemente abandonaba la seguridad del Vaticano para visitar hospitales y prisiones. En una de esas visitas a una prisión romana, dijo a los reclusos: «Ustedes no pudieron venir a verme, así que yo vine a verlos a ustedes». Para un hombre que había llegado al puesto más elevado de la jerarquía religiosa, Juan XXIII mantuvo una simplicidad sorprendente. Cuando le preguntaron cuántas personas trabajaban en el Vaticano, respondió con su humor característico: «Aproximadamente la mitad». Pero detrás de ese exterior jovial y accesible, estaba un estratega brillante que había planeado cada movimiento durante décadas. En 2014, documentos secretos del FBI fueron liberados a través del Freedom of Information Act. Estos documentos revelan algo sorprendente: durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mal se extendía por Europa como una plaga imparable y millones de inocentes enfrentaban el exterminio sistemático, Angelo Roncalli, el futuro Papa Juan XXIII, se embarcó en una operación clandestina de proporciones asombrosas que los historiadores apenas ahora comienzan a comprender en toda su magnitud. Sin respaldo oficial del Vaticano, arriesgando su posición, su reputación e incluso su vida, ayudó a salvar a miles de judíos del Holocausto mediante una red de contactos y operaciones secretas que desafiaban directamente las políticas de no intervención. Usando ingeniosamente su posición diplomática y su red de confianza construida durante décadas, falsificó y emitió miles de certificados de bautismo antedatados, creó documentos de identidad alternativos y facilitó visados para permitir que familias judías enteras escaparan de la Europa ocupada por los nazis, estableciendo rutas de escape a través de fronteras vigiladas y creando refugios temporales en propiedades eclesiásticas donde los perseguidos podían ocultarse antes de continuar su huida hacia la libertad. ¿Por qué el Vaticano nunca destacó apropiadamente estas acciones heroicas? ¿Por qué, incluso después de su canonización en 2014, este aspecto de su vida permanece relativamente desconocido? Algunos historiadores sugieren que reconocer plenamente estas acciones plantearía preguntas incómodas sobre el papel de otros miembros de la jerarquía católica durante el mismo periodo. Otro aspecto poco conocido: Juan XXIII estableció los primeros contactos significativos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En pleno auge de la tensión nuclear, cuando el mundo estaba al borde de la destrucción durante la crisis de los misiles de Cuba, Juan XXIII sirvió como intermediario secreto entre Canary y Khrushchev. El niño que vendía panes en las calles polvorientas de la Italia rural estaba ahora ayudando a evitar una guerra nuclear. Después de su muerte, muchos de los documentos relacionados con Juan XXIII fueron clasificados como secretos por el Vaticano. ¿Por qué? ¿Qué contienen esos documentos que no puede ser revelado al mundo? Según fuentes internas, algunos de esos documentos incluyen profecías que Juan XXIII habría escrito sobre el futuro de la Iglesia y del mundo, profecías que supuestamente se extenderían hasta nuestros días. Y hay un secreto más. Tal vez el mayor de todos. Cuando el cuerpo de Juan XXIII fue exhumado en 2001, casi 40 años después de su muerte, algo inexplicable fue descubierto. Su cuerpo estaba perfectamente preservado, sin señales de descomposición. Científicos y médicos no pudieron explicar el fenómeno. El Vaticano rápidamente colocó el cuerpo en exposición en una urna de vidrio en la Basílica de San Pedro, pero limitó severamente el acceso para estudios científicos. ¿Por qué? ¿Qué más descubrieron que no quieren que sepamos? Volvemos ahora al principio. La pequeña casa en Soto il Monte donde nació un niño destinado a cambiar el mundo. La historia de Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, es mucho más que una simple narrativa de ascenso. Es la prueba viviente de que a veces las mayores revoluciones comienzan en los lugares más improbables. Es recordado como el Papa bueno, el Papa que sonreía, que bromeaba, que hablaba con el corazón. Pero pocos conocen al estratega brillante, al revolucionario paciente, al hombre que pasó 5 décadas preparándose para transformar una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Y pocos saben del secreto final. En los últimos y agonizantes días de su vida, cuando el cáncer consumía su cuerpo pero su mente permanecía extraordinariamente lúcida, Juan XXIII realizó un acto final de profundo misterio.
En una noche de tormenta en Roma, cuando los relámpagos iluminaban las antiguas cúpulas de la ciudad eterna, llamó a su secretario personal más cercano a sus aposentos privados, despidió a todos los guardias y asistentes, y tras asegurarse que estaban completamente solos, le entregó un sobresellado con el sello papal y además con 5 sellos de cera roja adicionales. Con voz débil pero con la mirada intensamente clara, pronunció palabras que helarían la sangre de quien comprendiera su verdadero significado. Esto solo debe ser abierto, dijo con una certeza inquietante, cuando las señales que describí se manifiesten. Ni un día antes, ni un día después. Las consecuencias de ignorar esta instrucción serían incalculables. Ese sobre misterioso, objeto de innumerables especulaciones y teorías entre los círculos más informados del Vaticano, permanece sellado hasta hoy, guardado no en los archivos ordinarios, sino en una caja fuerte especial construida específicamente para este propósito, protegida por sistemas de seguridad antiguos y modernos, en el nivel más profundo y restringido de los archivos secretos del Vaticano, donde solo 3 personas en todo el mundo tienen acceso, que contiene ese enigmático sobre que provocó que uno de los secretarios personales que conocía su existencia sufriera una crisis nerviosa que lo llevó a retirarse a un monasterio en los Alpes, donde mantiene voto de silencio hasta hoy. ¿Qué instrucciones, revelaciones o profecías guarda que requieren una protección tan extrema? ¿Cuándo exactamente debe ser abierto y qué consecuencias tendría su apertura prematura o tardía? Y será, como sugieren algunos observadores atentos de los fenómenos globales recientes, que las misteriosas señales que Juan 23 mencionó ya comenzaron a manifestarse silenciosamente en nuestro mundo, apareciendo una a una, como piezas de un rompecabezas cósmico que se completa lentamente ante nuestros ojos, sin que la mayoría de nosotros pueda reconocer su verdadero significado o la cuenta regresiva que podrían representar. La historia del niño campesino que se convirtió en papa nos enseña que las apariencias engañan, que aquellos que parecen más simples pueden cargar los secretos más profundos. Que a veces, la mayor revolución viene disfrazada de tradición. Juan 23 cambió el mundo de formas que aún estamos descubriendo, cuyos efectos siguen expandiéndose como ondas en un estanque, alcanzando rincones de la sociedad y la geopolítica que nadie hubiera imaginado. No lo hizo con ejércitos poderosos ni con las incalculables riquezas a las que tenía acceso como cabeza de la Iglesia, sino con algo mucho más poderoso, la profunda sabiduría y el conocimiento íntimo de la condición humana que comenzó a acumular cuando era apenas un niño hambriento repartiendo panes por caminos polvorientos, escuchando las historias, sueños, temores y esperanzas de las personas comunes, aquellas que los poderosos siempre ignoran pero que constituyen el verdadero corazón de la humanidad. Y tal vez su último secreto, aquel celosamente guardado en el sobre misterioso que espera el momento preciso para ser revelado, contenga la clave final de su visión, la pieza maestra de un plan concebido por décadas, un mensaje que trasciende su tiempo y el nuestro, un conocimiento o una advertencia que aún esté destinado a cambiar dramáticamente nuestro futuro de maneras que ni siquiera podemos concebir. Si esta extraordinaria historia del niño campesino que vendía panes y se convirtió en uno de los papas más revolucionarios y enigmáticos de la historia te impactó y sacudió tus certezas, si quedaste intrigado y profundamente curioso sobre los innumerables misterios que aún rodean la vida, obra y legado oculto de Juan 23, ese hombre que desafió todas las probabilidades y todas las expectativas. Deja tu like en este video ahora mismo, no solo como apreciación sino como señal de que estás entre aquellos que buscan verdades más profundas que las versiones oficiales. Comenta abajo qué parte de esta historia te sorprendió más, qué elementos resonaron con tus propias sospechas o qué nuevas preguntas han surgido en tu mente tras conocer estos hechos raramente mencionados. Y algo crucial, no olvides suscribirte al canal para formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad, para acceder en primicia a más revelaciones sobre secretos y misterios históricos que los círculos de poder preferirían que permanecieran ocultos para siempre en las sombras. Y quién sabe. Si el interés es suficiente y las circunstancias lo permiten, tal vez muy pronto, en un video exclusivo para suscriptores, revele información adicional que he estado investigando durante años sobre lo que realmente podría estar escrito en aquel misterioso sobresellado que Juan 23 dejó para el futuro, y por qué algunas personas dentro del Vaticano actual temen tanto su eventual apertura.